Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, tu programa de los días jueves y viernes. Estamos aquí ya con nuestro querido Raimundo Sánchez desde Ciudad de México. Y bueno, te recuerdo que esta sesión está siendo grabada y va a poder verse en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete a mi canal y observa esta entrevistas anteriores que son también extraordinarias y futuras que espero que sean posibles de grabarse. Bienvenido, Raimundo. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación. Para mí un placer estar aquí en tu programa, con tu auditorio. Y bueno, pues encantado de poder platicar contigo. Y le hemos puesto un nombre muy desafiante con esto del valor de estar a la vanguardia en la gerencia de proyectos. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es ¿de dónde vienes tú que llegas al mundo de los proyectos? Háblanos un poco sobre tu historia personal, tu familia, de dónde son tus raíces, porque nadie llega donde estás tú sin tener un pasado maravilloso. Cuéntanos. Qué buena pregunta, Adrián. Te la agradezco muchísimo. Bueno, primero comentarte que yo, como lo comentas, yo vivo en Ciudad de México. En Ciudad de México yo estudié Ingeniería en Sistemas. La carrera se llama Ingeniería en Cibernética. Se escucha tal vez... ¡Qué nombre! Se escucha muy rimbombante, pero y toca temas muy interesantes. Entonces, pues venimos de ese perfil. Después yo tuve la oportunidad de especializarme en una marca que se llama Cisco. Antes se llamaba Cisco Systems, hoy se llama Cisco, que tiene un tracking de certificaciones. Certifican a los ingenieros para que puedan conocer su tecnología, vender su tecnología o diseñar su tecnología. Entonces me empiezo a meter en ese mundo, en el tema de las certificaciones. La verdad es que la dopamina de las certificaciones se apropia de mí totalmente y empiezo a estudiar una certificación, luego otra. Llego a tener posiciones gerenciales en materia de tecnología, de telecomunicaciones, y ahí es donde encuentro con la parte administrativa. Me doy cuenta que pues no necesariamente porque yo sepa muy bien configurar los equipos o diseñar las redes o hacer el trabajo, pues quiere decir que puede ser un buen gerente, ¿no? Y en ese momento, pues ya tenía yo la posición de gerente, es decir, yo no hacía las cosas, sino lo que yo hacía era coordinar que la gente hiciera las cosas. Y entonces para mí fue un choque bien interesante porque siempre yo pensé, bueno, pues mientras yo lo sepa hacer, todo va a estar ok, ¿no? Pero cuando llegué a una posición de management, me di cuenta que también era muy importante la parte de cómo tú trabajas para que la gente que lo haga, pues dé el resultado, porque al final el resultado de tu gente va a ser tu resultado también. Y ahí para mí fue un cambio de paradigma totalmente. Y dije, bueno, a ver, entonces... Muy bien, pero tengo que detenerte porque te fuiste a contar las ramas del árbol cuando no me hablaste de las raíces. Tú eres parte de un proyecto de familia. Háblanos un poco de dónde vienes tú, háblanos de tu familia, de tus ancestros, de dónde vienes. Dice Arthur Haley que quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va. Excelente. Pocas veces me preguntan esto y yo te agradezco mucho la pregunta. Con mucho gusto te platico. Aquí en Ciudad de México, mi mamá es de Ciudad de México. Mi papá es de un lugar que se llama aquí de Aguascalientes. Yo tengo dos hermanos, tengo una hermana, soy primogénito, soy hermano mayor. Tengo una hermana, tengo también un hermano. Curiosamente, mi hermano también se dedica a temas de docencia, que por cierto, yo ya le hablé de ti, le dije, te tengo que presentar a alguien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama tu hermano? Rafael, se llama Rafael. ¿Y tu hermana? Luz María, se llama Luz María. Salúdalos, por favor, de mi parte. Claro, claro.
También se llama Luz María y mi padre, afortunadamente, todos bien, también se llama Raimundo como yo. Muy bien, pero fíjate qué interesante porque por lo general la manera de escribir Raimundo que yo había escuchado era con I latina, en cambio el tuyo, yo no sé si es que yo lo tengo mal escrito, pero yo lo tengo escrito con Y, es así, ¿verdad? Es correcto, sí. De hecho, bueno, yo que sepa, no sé si, me imagino que habrá algún nombre que sea con I latina, pero sí, es con Y, es Bueno, correcto. yo soy venezolano y el Mm. nombre no es común, pero no me es ajeno. Tengo varios amigos con ese nombre y todos se escriben con I latina, qué casualidad. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Bastante casualidad, sí. Y cuéntame un poco de eso de Aguascalientes. Yo creo que no he estado en Aguascalientes. He estado en más de 50 ciudades de México, pero no recuerdo haber estado en Aguascalientes. Cuéntame, dime algo que sea característico. Ah, no, sí he estado, me va a matar Eduardo Infante, porque él me invitó a un congreso muy importante allí en Aguascalientes y la pasamos bomba, porque comimos delicioso y la pasamos extraordinario. Sí he estado, ya me acordé, ok. Es un lugar mágico, por ahí hay una feria que se llama la Feria de San Marcos, es un lugar pequeño, pero muy acogedor, y uno de los lugares, pues muy característicos de por acá, de Oye, de me voy a México. empezar a preocupar porque ya ahora tengo 70 años y se me está olvidando el mapa territorial de los países. No puede ser, no me puedo permitir ese lujo, porque además la pasé extraordinaria cuando fui a Aguascalientes y fuimos a un lugar de comida que era típico. Tú sabes, yo soy venezolano y yo no estoy acostumbrado a comer picante y la verdad es que no había nada que no picara y fue muy desafiante para mí, pero logré alimentarme sanamente. Mira, entonces, esta combinación entre ¿esta es una de feña o una chilanga? Bueno, realmente, sí, desde visto desde aquí de México, ambos términos podríamos decir que es lo mismo, ¿no? A mí me De han hecho, dicho que chilango es el que viene a Ciudad de México y no es de allí. Y que de acuerdo, de feño era cuando Ciudad de México tenía, la gente lo llamaba el DF, es pero correcto. entiendo que ahora ya ni, ¿cómo le dirán a la gente de Ciudad de México ahora? Bueno, tienes toda la razón. Ahora ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México, ¿Y cómo sede. será el gentilicio? Pues realmente, la gente de aquí, pues tal vez les dicen la gente de ciudad. Realmente, el tema de defeños ya prácticamente, bueno, yo ya no lo había escuchado y me imagino que debe de ser por lo que comentas, ¿no? Del cambio Voy a de nombre. averiguar cuál es el nuevo gentilicio de Ciudad de México. Lo voy a averiguar y te lo vamos a ver, ¿ok? Claro que Ah, sí, claro que sí. entonces, fíjate, por cierto que hablaste de algo que a mí me interesó muchísimo porque yo también tuve una época de mi vida en donde debo haber hecho no menos de 100 certificaciones Wow. mi nombre estaba acompañado de muchas siglas, CMT, AMT, IDF, IG, todas las siglas que tenían que ver con Training and Development, las tenía y tomé muchas certificaciones porque, como bien tú dices, esa es una manera de progresar en profundidad con los temas sin que tengas que ir a una casa de estudios académicos de tipo universitario. Entonces, tú llegas al mundo de los proyectos vía Cisco. Eso fue lo que entendí. Yo manejaba la parte de Cisco, yo era un especialista en la parte de Cisco. Yo después empiezo a gerenciar en un organismo aquí en México que se llama ProMéxico, que es que en ese momento un organismo hace ya algunos años, y ahí empiezo con la gerencia precisamente de telecomunicaciones. Y a partir de ahí, pues dije, pues tengo que profesionalizar esta parte, porque yo venía muy orientado de profesionalizar con las certificaciones, como tú bien dices, sin ir a un tema de maestría o de especialización o de ir a una escuela, sino incluso muchas veces autodidacta, presentas un examen, tiene una validez internacional y tiene un peso y recibes un aprendizaje muy específico en un tiempo más corto. Realmente para mí era muy atractivo el modelo y me gustaba mucho. Entonces, yo tenía mucho esta característica
de ser autodidacta. A mí me gustaba mucho estudiar por mi cuenta, avanzar a mi ritmo. Y cuando llego a la parte de management, digo, bueno, pues tiene que haber algo que te forme en la parte gerencial. Y entonces, pues, empiezo a visualizar, existe un MBA, ¿sí? Que, pues, al final del día, es una maestría que te forma en esta práctica. También aquí en México hay escuelas que no necesariamente son MBAs, pero que tocan el método de caso, ¿sí? Muy, muy concreto. Aquí en México se llama IPADE, que es una Sí, es muy institución. prestigiado. Exactamente. Y también, y estaba el otro modelo de las certificaciones, ¿sí? Entonces, ahí fue donde yo tuve que comparar MBA, método de caso con IPADE, o una certificación como PMP, que en ese momento pues era la más de mayor prestigio en materia de certificaciones de Déjame administración. aclararle a la audiencia que el PMP son las siglas de Project Management Professional, Es correcto, que es lo correcto, otorga el PMI, que es el Project Management Institute. es correcto, es correcto. Es la certificación en materia de gestión de proyectos, pues tal vez más reconocida a nivel mundial. Hay más de 1 millón de personas certificadas, y bueno, desde ya varios años, el instituto pues ha certificado a nivel mundial a varias personas. Entonces, pues con tanto prestigio y con tanto beneficio por poder tener este tipo de certificaciones, pues empiezo yo, decido irme sobre este camino de la certificación y no sobre una maestría o sobre otro programa, ¿no? Y ahí es donde entro en un camino, donde pues me gusta mucho y empiezo a profesionalizarme, y a meterme de lleno. Bueno, en el caso del PMP, era una pesadilla la certificación, porque el PMI, primero, era un libraco enorme y era una pesadilla los exámenes que realizaban. La gente le sacaba el cuerpo porque tenían que hacer un esfuerzo descomunal para poder aprobar. Además, las clases, las supuestas clases en donde tú asistías, bueno, aquello era un bodrio completamente aburrido y la gente de verdad, o sea, la gente que se graduaba porque de verdad deseaba estudiar y formarse como Project Management Professional. Ahora entiendo que eso ha cambiado de forma importante. De hecho, algunos amigos míos que están en el directorio del PMI me han hablado de que el libraco ya no es libraco, que ahora es un documento además muy amigable y muy moderno, y además que las propias formaciones se han hecho más dinámicas y se utiliza pedagogía de avanzada. Cuéntame un poco al respecto de tu experiencia. Ese es un gran tema, Adrián, y qué bueno que lo tocas, y te puedo dar mi punto de vista porque es muy, muy interesante. Al final del día, como tú comentas, a ver, lo que pasaba es que PMI tenía este estándar, que es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, ¿sí? Y que al final del día, pues es un estándar que es frío, es seco, es totalmente cuadrado, ¿sí? Y que es como la ley. O sea, imagínate que la constitución o la ley de adquisiciones de un país, oye, pues ¿cómo es? Pues son letras, ¿no? O sea, son letras, son bullets, son páginas, y es esto, ¿no? O sea, ya si tú lo quieres poner de una forma o lo quieres poner de otra, pues ya es tema muy particular, pero al final del día, el estándar te dicen, pues es esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el modelo anterior de PMI? Lo que pasaba es que PMI nunca se metió de forma directa, vamos a llamarlo así, sí de forma indirecta, pero nunca se metió de forma directa, ¿sí? A poder generar sus propios programas de su certificación. El modelo de PMI siempre fue por modelo de partners. Y el modelo de partners, lo que manejaba PMI, es tú como partner de educación, tú haces tus materiales. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los proveedores de PMI
que antes se llamaban REPs y ahora se llaman ATPs, ¿sí? Los proveedores de PMI, pues eran expertos o son expertos en la práctica de Project Management, pero no necesariamente en la parte didáctica. Entonces, era un problema porque cada quien interpretaba ese libraco, como bien lo comentas, ¿sí? Y lo ponía de la forma en que Dios le daba a entender, ¿sí? Y PMI, pues lo que hacía es controlar desde donde pudiera. O sea, te decía, mira, lo que tú pongas, ponle referencia, no pongas este logo, pon todos los temas, pero hasta ahí. O sea, dejaba la libertad de cátedra y dejaba la libertad de técnica pedagógica a cada una de las empresas. Entonces, Claro, ¿qué era pero después tenía que presentar el examen y aprobarlo para poder obtener la certificación. Y si el exactamente? proceso educativo estaba comprometido, no te cuento del resultado. Yo conozco gente que presentó el examen varias veces porque lo reprobaban. Y no era porque no habían dedicado tiempo, sino que simplemente el modelo educativo estaba fracasando. Y eso que tú comentas es de verdad bien importante porque lo que hoy sabemos, con la versión actual, que si me permites en un momento te platico de esta versión actual, pero de este examen en particular, desde de la versión anterior a la versión actual, a ver, la tasa mundial de las personas que presentan el examen y lo reprueban en PMI es del 50%. O sea, tú tienes un 50% de reprobar el examen si lo presentas cuando tomaste un curso o cuando alguien te facilitó. Entonces, claro que es un reto, ¿sí? Y la persona que va a presentar este examen tiene que tomar un proceso completo de acompañamiento para poder presentarlo. Sobre esta sintonía, depende mucho, mucho el partner y la persona que te esté ayudando, ¿sí? Porque si yo en lo particular, muy hacia dentro de mí, yo creo que el mejor partner para precisamente certificarte en PMI tiene que ser alguien que adore PMI, que de verdad lo haga, no por el negocio, claro que obviamente tiene que cobrar, pero que lo haga con un gusto y que realmente no siente ese dolor por querer ayudar a la gente y acompañarlo en todo momento. Porque si nos vamos bajo proceso, ¿qué es lo que sucede? Yo te vendo un curso, se acabó el curso, me pagaste, it's your problem. Porque entonces yo ya te di el curso, pero ¿qué sucede? Oye, tengo dudas, oye, ¿cómo registro en mi examen? Oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, ¿no? Cuando tenga tiempo, te voy a contestar. Y yo te pregunto a ti, si vemos el programa de formación en gerencia de proyectos como un proyecto en sí, porque debería ser visto así. ¿Sí? Y el rendimiento de ese proyecto es que se obtuvieron el 50% de los resultados. ¿Cuál sería la calificación que le tendríamos que dar al gerente de proyectos, le hace facilitador del programa? Es muy buena pregunta. Y de hecho, cuando tú te acercas o sea, un cliente puede preguntar a un partner de PMI, oye, ¿cuántas personas se han certificado contigo? Porque yo no estoy comprando un curso. Yo lo que quiero es que tú me ayudes realmente a generar un entregable, ¿sí? Ahora, aquí hay dos variables. Hay una persona, es bien distinto una persona que toma contigo el curso y una persona que toma contigo el curso y que presenta el examen. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Desafortunadamente, en México, te hablo de México, las estadísticas son que menos del 5, del 10%, siendo muy optimistas, personas que toman el curso de PMI presentan el examen de certificación. Esto es tristísimo. Y realmente hay una razón. Yo he llegado a una conclusión. Hay una razón de esto. Imagínate que tú tomas un curso, terminas tu curso y entonces te dicen, agenda tu examen. Y el examen, aparte de que tiene un costo interesante, 400, 500 dólares, ¿sí? O sea, no te sientes seguro de que vas a pasar, porque conforme va pasando el tiempo, o se te está olvidando, o ya te cuesta trabajo seguir estudiando. Entonces, si no tienes a alguien que te acompañe, que te dé ánimos, y es que una persona que está en un proceso de certificación
no sabe cuánto le falta para estudiar. Seguramente, mi estimado Adrián, has escuchado la frase de nunca sabes cuándo estás listo, o nunca vas a estar listo, ¿no? O nunca vas a decir ya es suficiente, ya acabé de estudiar. Entonces, este efecto le pasa a las personas. Pero cuando tú estás No, de pero este también he lado, escuchado otra frase que la he escuchado algunas veces, que dice, lo que no recuerdas no lo aprendiste. totalmente, Por lo totalmente. tanto, si el estudiante no recuerda lo que el facilitador le quiso que aprendiera, quiere decir que el proyecto está comprometido en sus resultados. Totalmente. Qué grandes preguntas. Y de eso ahí, yo te podría comentar, hay un proceso de la persona. El proceso es, primero tiene que conocer de qué se trata, pero estamos hablando que como tú lo comentaste, el PMBOK tiene más de 700 páginas, ¿sí? En su versión 6, ya como tú mencionas, ya está cambiando esto, pero vaya, lo que te quiero decir es que es un contenido extenso, ¿sí? Ya que conoces eso, ¿sí? Ahora tienes que saber en situaciones cómo aplicarlo. Y después tienes que saber contestar las preguntas del examen. O sea, una persona que se certifica en PMP tiene que pasar un proceso donde el 90% de los cursos de certificación de PMI se enfocan solamente en la primera parte, porque no te da tiempo para más. O sea, te da tiempo solamente para que conozca la práctica y para que vea algún ejemplo. Nosotros, bueno, Sí, lo en entiendo, el México, Teacher Institute. pero nosotros en mi compañía en México, las personas que terminan nuestros cursos y presentan los exámenes de PMI, lo aprueban el 90% de las personas que presentan el examen lo aprueban al primer intento. Y te puedo decir que es un desgaste tremendo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque una persona que entra con nosotros no es de que entra a un curso y se va. Una persona que entra con nosotros está con nosotros por lo menos 6 meses o casi un año por nuestro mismo modelo educativo. Es un Entonces, proceso de acompañamiento, es ¿verdad? un proceso de acompañamiento. No visualizamos otra forma. Porque repito, en un curso yo te puedo decir, un proyecto es así. ¿Ya lo entendiste? Sí. Aquí está un ejemplo, sí. Y luego, o sea, viene la pregunta situacional, ya me moviste tantito, ya no la entendí. Luego viene cómo contestar el examen, los tips, los trucos, la lectura de la pregunta. No, o sea, si todo lo das en el curso en ese momento, ¿sí? Va a ser muy complicado. Ahora, para esto hay muchas estrategias. Das un curso, das un taller de certificación, das un simulador de examen, todo eso lo puedes hacer, ¿sí? Pero vuelvo al tema. Si tú como empresa no tienes toda esta serie de productos, toda esta metodología armonizada para cumplir el objetivo, con un solo curso, jamás, nunca lo vas a lograr. Lo entendí. Por cierto, aprovecho esta respiradita para saludar a María del Carmen León desde Guayaquil, Ecuador. Mucho gusto, María. Hola, ¿cómo están? Gracias igualmente, Raimundo. Muchas gracias. Un placer. Te voy a leer este statement, ¿ok? Dice así, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Estoy citando uno de los manuales nuestros de formación en gerencia de proyectos. Sí. Y esa es la definición según el Project Management Institute de lo que es un proyecto. Correcto. Pero a mí la definición del Project Management Institute no me importa. A mí me importa la definición tuya. ¿Qué es para ti un proyecto? Ay, ok, qué gran pregunta. Fíjate que esta Mira que definición... ahorita voy por ti, María del Carmen, ¿eh? Porque no te vas a creer que viniste gratis. Sí, perfecto, para que platiquemos todos. Fíjate que esta definición que tú acabas de decir es la que el PMBOK tenía en su versión 6, que incluso en su versión 7 la está actualizando, la está modificando. Revisando. Hoy PMI, habla como un proyecto, convertir una idea en realidad. Es decir, lo está abriendo tanto, así tal cual, así muy simple. En toda esta transformación que tú bien comentas de PMI, de que está transformando sus materiales,
de que está siendo más simple, llega a ese nivel de simplicidad, convertir ideas en realidad y todo lo que implique hacia abajo de eso. Ahora, si a mí me preguntas qué es un proyecto, yo te diría que para mí un proyecto tiene que ver con una incertidumbre y un cambio, es decir, con algo que te vas a enfrentar que no habías hecho antes, ¿sí? Entonces, realmente, cuando tú vas a hacer algo que no habías hecho antes, por ejemplo, una maestría, por ejemplo, cambiarte de casa por primera vez, ¿sí? Que puede ser bien complicado cuando nunca lo hemos hecho, por poner un ejemplo. Por ejemplo, tu primer viaje internacional, ¿no? Son proyectos, porque son cosas que nunca habías hecho antes. Entonces, ¿qué metodología te ayuda ahí? ¿Cómo poder llevarlo a cabo? Entonces, yo creo que las dos palabras clave que tiene que ver con un proyecto es incertidumbre, el qué va a pasar, y el cambio, porque algo va a cambiar. Pero debemos nosotros, desde mi perspectiva sobre un proyecto, tener el empuje de hacerlo, aunque existan estas variables de incertidumbre y cambio. Entonces, si me preguntas una definición, sería el ejercicio que tenemos que hacer superando la incertidumbre y aceptando el cambio. Muy bien. Y cuando estamos haciendo esta conversación acerca de la vanguardia, de ir a la vanguardia con proyectos, ¿qué está cambiando en términos de los criterios para formular los objetivos? Ya hablaste del cambio en la definición. ¿Qué cambios están ocurriendo en los criterios para formular los objetivos de los proyectos? Muy buena pregunta. Y es un tema que en los últimos años ha sido y sigue siendo todo un concepto. Bueno, primero, si hablamos de los cambios de PMI, yo creo que enunciando los tres principales cambios, primero es el del PMBOK, o sea, la versión del PMBOK 7, del PMBOK 6 a la versión 7, que es el estándar de Project Management, redujo el número de horas, redujo el número de páginas, lo hizo más abierto, ¿sí? O sea, ya no sé, el PMBOK, como tú mencionas, se había enfocado en entradas, herramientas, salidas, temas muy particulares. La estrategia, y siempre PMI en el PMBOK lo que hacía era subir el número de páginas. Ahora lo que hicieron fue reducir el número de páginas y dejarlo mucho más abierto para que cualquier cosa pueda ser un proyecto. ¿Por qué? Porque al final del día ya hablamos de prácticas ágiles, de prácticas tradicionales, hoy hablamos de estrategia, de servicios, de productos. Entonces, cuando empezamos a encasillar las cosas, nos perdemos. O sea, no es un tema de encasillar, es un tema de abrir. Y esto ya lo entendió PMI. Y eso es lo que coloca en el PMBOK versión 7. El segundo cambio que yo veo importantísimo con PMI es que anteriormente siempre había tenido 8 certificaciones clave. O sea, certificarse con PMI era realmente, como tú lo mencionas, un camino tortuoso, serio. PMI siempre se había caracterizado porque sus certificaciones fueron un camino largo, extenso y realmente no sencillo para poder lograr sus certificaciones, a diferencia de otras certificaciones. Ellos tenían 8 certificaciones. Hoy en día, PMI tiene 17 certificaciones. En menos de un año lanzó 17 certificaciones. Esto fue un cambio tremendo, ¿sí? Ahora, sí, tiene que ver mucho quizás con la nueva directiva de la organización, ¿no? Porque este señor, yo he conocido, no sé si será el mismo, un hindú, que es una mente preclara, además muy moderno, y él está cambiando, por ejemplo, las áreas de conocimiento que deben manejarse como gerente de proyecto, porque él se dio cuenta de que hay gerentes de proyectos de todo tipo. Entonces, las áreas de conocimiento también tienen que variar. Exactamente, y sobre esa línea que ahora también se hizo un cambio en la mesa directiva, ya está una persona que acaba de entrar, francesa, que incluso tiene un background de educación en empresas globales muy interesante, pero en esta parte que tú dices me parece muy atinado,
el decir que hay distintos tipos de proyecto y hay que armar distintos caminos de proyectos, ¿sí? O sea, en estas 17 certificaciones hay un camino para los consultores que hacen transformación en las empresas. Hay un camino para los proyectos de construcción. Hay un tema, Adrián, María, interesantísimo, que se llama Citizen Developer, ¿sí? No sé si lo habían escuchado, que es la parte del desarrollo de software desde la parte funcional. PMI sacó 3 certificaciones en este sentido, lo cual me parece muy atinado, algo súper interesante y marca muy bien la directriz de PMI. Quiere marcar especialidades, distintos caminos para que las personas que lleven proyectos tengan estas certificaciones. Y estas certificaciones, estos caminitos que marca PMI, le llaman microcredenciales. Para el auditorio, si la gente se mete a la página de PMI y ve microcredenciales, ahí va a encontrar todas las certificaciones de PMI por cada una de las especializaciones, ¿sí? Y ya no las compras directamente del partner como nosotros, las compras directamente de PMI. Entonces, PMI está cambiando su modelo comercial, su oferta, está cambiando la audiencia que tiene. PMI, por medio de Ricardo Triana, que es el director de Latinoamérica de PMI, y también Antonio Nieto, que es una de las mentes con mayor prestigio y más reconocidas a nivel mundial de Project Management, llegaron a hacer un análisis bien interesante. Comentaron que de todas las personas que gestionan proyectos, menos del 5% son personas que conocen terminología como PMP o PMBOK. Y esto nos hace mucho sentido. Una persona que tiene una pastelería lleva proyectos y no está certificado ni tampoco conoce el PMBOK, ¿no? Y lo más interesante, tampoco lo necesita. O sea, necesita otra solución, necesita otra manera de trabajar. Entonces, PMI lo que está haciendo con estas 17 certificaciones y hacia dónde va, es poder atender no solamente a los que se han especializado en gestión de proyectos, sino atender a todos los que llevan proyectos que no necesariamente tienen que ver con el PMP y con el PMBOK. Es un reto bien grande y bien interesante y que hay una masa crítica muy grande. Bueno, a mí me sorprende porque a donde yo vivo en el estado de Maryland, y aquí los hoteles se llenan de programas de formación en gerencia de proyectos. Porque como bien dices tú, no solamente hay gerentes de proyectos que trabajan, por ejemplo, en las enormes compañías que están aquí de defensa. Aquí están todas las grandes de defensa, Lockheed, Northrop Grumman, están todas. Después están el sector eléctrico, gasífero, todo eso. Todo ese gentío que trabaja en utilidades, en todo lo que son servicios, agua, gas, teléfono, todo eso, esos son gerentes de proyectos naturales. Entonces, estamos hablando de una masa de estudiantes descomunal. Pero además, como tú dices, está el pequeño y mediano empresario que necesita herramientas de gerencia de proyectos, pero si a él le dicen que él tiene que tirarse un libraco de 800 páginas y pagarse un programa de no sé cuánto dinero, dice un momentico, mi negocio no da para eso. Entonces, quizás entonces tengo que irme a una pregunta que tengo aquí en mi bullpen. ¿Cuáles son los factores de éxito para un proyecto desde la óptica de la educación de quien lo realiza? Ok. Yo creo que primero marcar muy bien las expectativas y los resultados que se deben de lograr. Porque cuando una persona quiere aprender gestión de proyectos o cuando una empresa busca consultoría, coaching en gestión de proyectos, creo que lo que debemos entender nosotros de este lado como consultores, como facilitadores, como educadores, es entender que nos buscan porque hay un problema en la mesa. O sea, creo que debemos de enfocarnos en el problema y no en la solución, ¿sí? Eso yo creo que
que podría ser algo muy interesante. Y ahí partimos del hecho de, bueno, tú quieres certificarte, o tú quieres coaching en gestión de proyectos, o tú quieres implementar una PMO, o tú quieres desarrollar una metodología de gestión de proyectos. La pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? Es como, por ejemplo, cuando una persona llega al médico, doctor, me duele la cabeza, por favor, recéteme una aspirina, ¿sí? Y deme la receta porque ya me voy, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué quieres la aspirina? ¿Sí? ¿Qué te duele? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué buscas? Entonces, hasta cuando, por ejemplo, vas a terapia o algún esquema de coaching, te dicen, ¿cuál es el objetivo que quieres perseguir? Porque en función de eso, es lo que se tiene que hacer. Cuando una persona busca gerencia de proyectos, pueden ser muchos los problemas. Y es más, pueden ser problemas que ni siquiera atienda la gerencia de proyectos. Bueno, a veces las personas necesitan formarse en gerencia de proyectos para cumplir un requisito. Puede ser. Y sobre esa expectativa y sobre ese objetivo se puede trabajar. Ok, entonces, el objetivo aquí es que tú te certifiques porque tienes que cumplir con este requisito. Y sobre ese punto se trabaja. Y Oye, es válido porque si a lo mejor no claro, cumple el requisito y no le dan el contrato o no lo emplean o cualquier claro, otra claro. de las... No, y es súper válido porque entonces, oye, pero es que yo lo quiero ver más práctico, yo quiero que me ayudes en esto, yo tengo este problema en este proyecto. A ver, el objetivo es que cumplas con esto. O sea, por eso se marcó muy bien y muy claro cuál es el objetivo de por qué estamos haciendo las cosas. Cuando no se marca un objetivo y una expectativa muy claro y no se tiene bien identificado qué problema es el que se quiere resolver y llegas a hacer una facilitación de gerencia de proyectos, pues todo el mundo te va a preguntar de todo. Yo me quiero certificar, yo quiero aplicarlo y te va a alzar alguien la mano y te va a decir, ayúdame a mi boda porque también es un proyecto, ¿no? Entonces, o sea, necesitas tener muy clara esa expectativa y el problema que se quiere resolver para ser muy asertivo y que todo el mundo sepa por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Cuando veo a veces las condiciones de contratación, las especificaciones del cliente pueden indicar que las personas que intervengan en el proyecto tienen que estar formadas en gerencia de proyectos. Y es muy desafiante porque entonces a veces ponen a personas que no tienen la debida vocación, que no tienen el interés, que no tienen la pasión por esa formación, lo ponen prácticamente a dar carreras detrás de un objetivo que ellos no persiguen. Sí, sí, correcto. Debe de ser esa parte muy, muy clara para que precisamente no haya ese tipo de situaciones, porque es muy común y con toda la razón, porque al final del día, pues ellos están buscando a alguien que los ayude, ¿no? Entonces, hay que asesorarlos y dentro del levantamiento de información, pues tener esa información para que no se tengan esos inconvenientes. ¿Cómo haces tú para equilibrar la demanda que te hacen los clientes? Porque te llegan a pedir las cosas que hemos hablado aquí. Claro. ¿Cómo haces para equilibrar las demandas con las restricciones que el propio sistema tiene para poder atenderlo? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que yo me fijo es, obviamente trato hasta donde me lo permite el cliente, de bajar las expectativas y sentar muy claro los alcances del servicio que se esté haciendo. Después de eso, definitivamente, para mí es muy importante la persona. Si yo veo que una persona, pues, está echándole ganas, como se dice acá en México, está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer, si yo veo que es una persona con potencial que lo puede hacer, la verdad es que sí trato de invertirle más tiempo. Cuando no, yo trato de, en las sesiones o tal vez en corto, poder platicar con ellos o poder estimularlos. A mí me gusta mucho en las facilitaciones motivar a la gente, estimular, realmente inyectarles esa cuestión. Puede haber personas que no, que al final del día pues estén ahí porque pues los mandaron o porque simple y sencillamente en el camino se dieron cuenta que no querían eso, ¿no? Y es muy válido. Y desde mi punto de vista, meterle tiempo ahí es donde ya mejor le metes tiempo en alguien que tú crees que sí va a tener
la convicción, o por lo menos tiene la intención de hacerlo. Y yo convivo con esta idea. ¿Le vas a perder tú desde la parte de facilitación? Sí, sí le vas a perder. O sea, si tú haces el cálculo de costo-beneficio, le vas a perder, porque le vas a meter dinero, le vas a meter tiempo, algo que no estaba presupuestado. Pero, si esa persona logra el resultado, esa persona te va a generar más negocio y te va a generar más clientes. Esa es mi filosofía como tal. O sea, yo no digo que no porque no está en el contrato. Evalúo mucho este tema subjetivo porque al final del día, pues en un mundo tan competido, en un mundo con tantos especialistas de tantas cosas, pues los que van a hablar son tus clientes y tus clientes son los que te van a recomendar. Y afortunadamente, bajo esa perspectiva, nosotros sí certificamos. Una persona que llega con nosotros y que se quiere certificar y que realmente está con nosotros, es muy difícil que no lo haga o es muy difícil que no le demos el apoyo que quiere, aunque no esté en contrato, porque nosotros vivimos con esa perspectiva. ¿Sí? Yo Claro, en este además, momento, la identidad de ustedes como institución depende del porcentaje de éxito. Es lo que yo he dicho siempre respecto a los educadores. Cuando un educador, los resultados que da son que sus estudiantes se reprueban, el prestigio del educador tiene que irse al suelo, y ya lo estamos viendo en muchas universidades aquí en los Estados Unidos y en otros países en donde el porcentaje de aprobados está siendo considerado a la hora de evaluar al docente. Antes no, antes el docente que más reprobaba el que tenía mejor, digamos, visión de parte de la academia, ¿no? Ajá, déjame preguntarte una pregunta que me tiene inquieta a mí. claro. El Standish Group, en un estudio realizado sobre porcentaje de cumplimiento de los proyectos, nos dice que solo el 17% de los proyectos cumple con las expectativas de quien lo planeó, quien lo pidió, y que 33% de los proyectos son cancelados. O sea, estamos hablando de quién sabe qué cantidad de retallones de billones de dólares que se perdieron porque se cancelaron los proyectos, y la atribución es que se cancelaron los proyectos porque la gerencia de proyectos fue errada, fue equivocada. O sea, no fue que se acabó el presupuesto, no fue que no hubo los recursos, no, es que la gerencia del proyecto estuvo mal manejada. Cuéntame un poco acerca de estas figuras que son espeluznantes. Qué interesante pregunta. Bueno, aquí te voy a dar mi lectura sobre esta situación. Históricamente, Standish Group nos ha dado estadísticas muy retadoras desde las áreas de gestión de proyectos. Año con año nos deja ver que hay mucho por hacer, ¿no? Y que cuando se estandariza la agilidad con el manifiesto ágil en el 2001 y cuando se empieza a utilizar cada vez más y más y más, el mismo Standish Group empieza a reportar que los proyectos tienen una mejora con las prácticas ágiles, ¿sí? Sí, Y esto... he escuchado eso. De hecho, María del Carmen y yo pertenecemos a un grupo que nos reunimos semanalmente con el tema de agilidad, y son temas que a ambos nos interesan muchísimo. Y estoy seguro de que por eso es que ha mejorado. Exactamente. Aquí ha habido varias situaciones. Ni sé, ni tengo el dato de por qué PMI antes no se había metido de frente en materia de agilidad, pero la realidad es que la agilidad ha venido no solamente a tocar temas de proyectos, sino también temas financieros, también temas de recursos humanos, también temas operativos. O sea, Sí. porque la agilidad lo que quiere decir es flexibilidad. Mira, si no nombras la educación, vamos a tener un pleito tú y yo, ¿oíste? ¿No será que nombres educación entre los que deben ser impactados por la agilidad? Totalmente, totalmente. Porque la agilidad es flexibilidad, es adaptabilidad y también, y aquí entra el punto que mencionas, estimado Adrián, también es entrega de valor. Esto es el punto. O sea, anteriormente era,
pues yo llevo el proyecto, no está en el documento, ¿lo quieres? ¿Y lo puedo hacer? No, no está, o sea, no es parte del alcance, ¿no? Y esto en algún momento así se veía, y se veía como buena práctica. Entonces, hoy en día, la práctica de cualquier sector, de cualquier tema, de cualquier industria, que no entrega valor, está seriamente cuestionada por cualquier organismo internacional. O sea, se trata de entregar valor. El propósito es entregar valor. Ahora, tú, en este punto que mencionas, proyectos cancelados. ¿Por qué? Y aparte por gerencia de proyectos. ¿Por qué? Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tú eres mi cliente y yo te estoy entregando un producto o servicio, estoy desarrollando un proyecto contigo. Y te digo, ¿sabes qué? La zanahoria, ¿sí? La estrellita del final del camino, la vas a ver hasta dentro de 2 años. Ya me perdiste. En algún punto en el camino me vas a perder. O sea, se trata de entregar valor constantemente. Se trata de entregar esta percepción incluso de valor. Aquí me puedes decir, bueno, pero es que el aeropuerto, por poner un ejemplo, ¿no? O el edificio no va a estar listo hasta el final. Sí, pero hay formas de entregar valor continuamente. Porque el valor no Y solamente... de medirlo, además de medirlo, y de medirlo. Y comunicarlo. Exactamente, exactamente. El valor puede ser aprendizaje. Mira, no hemos avanzado, pero ya entendimos qué es lo que quieres. Este entendimiento no lo tenías desde hace 3 años. Mira, ya avanzamos esto, es poco, pero la base ya está. O sea, ya de aquí para arriba, para adelante. O sea, los cimientos ya los colocamos. Eso es valor. Tú sabes Eso es valor. que a mí me encanta lo que estás diciendo, porque me acuerdo de los enormes proyectos que me han tocado intervenir, y me acuerdo que una de las cosas que me reconocen quienes trabajan conmigo es que yo soy un experto en celebraciones. Y dice, ¿cómo es eso que celebraciones? Sí, porque yo lo que soy muy bueno es enmarcar el hito y celebrarlo. En proyectos en los cuales yo he intervenido, las celebraciones llegaron a, por ejemplo, llevar a todo el equipo de proyectos a un pit de carreras de Fórmula 1, de hacer una parrillada en la casa del director del proyecto, o sea, desde lo más sublime hasta lo más ridículo, para celebrar cualquier hito que se alcanzaba, se celebraba. Incluso teníamos una celebración muy especial para el error más significativo, o sea, un errorazo. Hasta Claro. el errorazo lo celebramos. Y yo pienso que lo que tú dices, la percepción de valor incluso se celebra, porque si no, el corazoncito no siente el delicado fragor que le debe llegar todo el tiempo. Como tú dices, se acaba el amor. ¿Por qué voy a amar si no voy a ver esto hasta dentro de 2, 3 años, no? Claro, y sobre ese punto, Adrián, permíteme hacer un comentario que me encantaría escuchar tu punto de vista, y también el de María, con mucho gusto. Yo quiero ponerlo en esta analogía. No sé si conozcan la aplicación de Duolingo. Sí, claro. Además, Perfecto, muy bien. admiro al creador, un Ok, tipazo. perfecto. Para nuestro auditorio, Duolingo es una aplicación para aprender idiomas, en donde la Que jornada por de cierto no es gringa, por si acaso no se van a equivocar, ¿eh? Es un hispano. Es de un hispano, exactamente, Guatemala, me parece, creo, ¿no? Así es. Entonces, o sea, lo que hace Duolingo, la jornada, la experiencia de aprendizaje, en todo momento estás celebrando. En todo momento estás celebrando. Y entonces cuando tú estás estudiando en Duolingo, dices, pues estoy bien contento, o sea, me gusta mucho y aparte estoy aprendiendo. Yo ¿por qué lo menciono? Por esto que tú mencionas. Primero, por tocar el tema de educación, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Y segunda, porque ¿qué pasaría si la jornada de ejecución de los proyectos estuviera inspirada en una filosofía parecida a Duolingo, en donde en todo momento estemos festejando? ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, ahora, quiero ponerte este escenario. ¿Qué pasaría si tú tomaras un curso, como en este caso, vamos a hablar de inglés o de cualquier idioma, francés, italiano, el que sea, y hasta el final, después de un año, te dan un diploma y te dicen felicidades? Pues va a ser tortuoso, difícil. O sea, cada que te levantes en la mañana, tengo que ir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a pasar?
pues va a haber quien llegue hasta el final del año, los que aguanten. Los estoicos. Exactamente, ¿no? Pero va a haber muchos que se bajen y que digan lo que sea. Yo no pude, no tengo tiempo, no tuve dinero, lo que tú quieras. Pasa lo mismo con los proyectos, exactamente igual, sobre la pregunta que estás haciendo. O sea, oye, ¿por qué no llegaste hasta el final? Pues porque hasta el final es un camino minado, lleno de torturas, de picos, de dolor. O sea, pues, ¿por qué? Pues porque no se trata de martirio, ¿no? Porque tal vez en el camino hubo cosas que yo veía el beneficio más rápido. O sea, yo tenía la retro más rápida, yo generaba más valor hacia mí más rápido. Entonces, todo eso se evalúa. Si tú estás en un proyecto donde estás en un camino, donde hay celebraciones como tú dices, donde la gente está aprendiendo, donde se está viendo el valor, y todo esto es metodología. O sea, cuando se diseñan las prácticas de gestión de proyectos en las organizaciones, con los equipos de trabajo, eso es lo que se debe de buscar. El problema es que no es tan sencillo. O sea, el PMBOK no te lo dice. Scrum no te lo dice. O sea, tú tienes que hacer una combinación de prácticas y una combinación de recomendaciones para adaptarlas a cada situación y que se logren esos beneficios. Pero yo estoy convencido que ese es el camino. Si logramos gestionar proyectos como se aprende inglés en Duolingo, la tasa de Standish Group de aborto de proyectos seguramente puede mejorar, ¿no? Hay una razón que yo le he puesto en el pote de las razones de cancelación, que son los proyectos ya que. ¿Conocen los proyectos ya que? No. María del Carmen, ¿tú conoces los proyectos ya que? Ya que estás haciendo esto, hazme esto. Ya que estás haciendo esto, hazme esto. Ya que estás haciendo, hazme esto. Entonces le meten tanta cosa al proyecto que el proyecto no es un proyecto, es varios proyectos, y eso va en contra del patrón de los proyectos. Los proyectos son únicos. Entonces, eso es una de las razones. Fíjate, correcto. Dicen que para que evolucione, un gerente de proyectos tiene que tener junto con su equipo un lenguaje común. Y deben entender los procesos de forma similar. Deben tener una metodología que esté alineada, porque a veces al tener varias metodologías entre los miembros del proyecto empieza a haber diferencias conceptuales y filosóficas incluso. Sí. Y que debe buscarse la referencia, cómo buscar la mejor práctica de tal manera de que vayamos hacia la mejora continua. Mi pregunta, cuando tú piensas en los proyectos del futuro, ¿cómo crees tú que se puede hacer para construir un lenguaje común, un proceso común, tener una metodología, digamos, no única, pero sí que sea coherente? ¿Cómo ves tú eso en términos de vanguardia? Muy buena pregunta. Y te comento lo siguiente, y de hecho te diría, no es algo que yo lo diga así. Incluso ya es una propuesta de PMI con todos los cambios que está haciendo. Y la propuesta es, no va a haber un proceso armónico para todos los tipos de proyectos. No lo va a haber. Porque eso es lo que había buscado PMI siempre. O sea, decir, un proyecto sí o sí, tienes que meterlo en el PMBOK. No cabe, mételo como puedas, ¿no? Ya se entendió que esto no va a ser así. O sea, que hay una diversidad muy importante, como tú lo mencionaste hace un momento. Pequeños empresarios, medianos empresarios, empresas que tienen que ver con sector de infraestructura, gaseras, tecnologías. O sea, hay una gama, consultorías, y podría seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, va a haber métodos, ¿sí? Va a haber métodos. Me imagino que han escuchado de Discipline Agile. Sí. Ese es el concepto de Discipline Agile. Discipline Agile tiene el concepto de analiza el contexto, calibra tu situación y toma lo que te sirva de los métodos existentes. Incluso proponen hasta generar nuevos métodos. Exactamente. Entonces,
O sea, tú tienes que decir, a ver, ¿cuál es mi contexto? Pues mi contexto es global. Mi contexto es, estoy en estos países. Ok, ¿cuántos sistemas tienes? ¿Tienes sistemas multivendor o solamente de un vendor? Tengo multivendor. Ok, ¿cuántos idiomas? Tanto. ¿Qué complejidad tienes? Alta, media o baja, etcétera. ¿Tienes temas de compliance? Sí, tengo o no tengo. Entonces tú vas calibrando. Incluso una pregunta que es una pregunta desesperante para muchos. ¿Con qué tecnología cuento para la gerencia de proyectos? Estoy usando Primavera, estoy usando Microsoft Project, estoy usando, por ejemplo, yo aprendí, no sé si tú eres muy joven, a lo mejor no llegaste a conocer Artemis. Artemis era una herramienta extremadamente poderosa de origen inglés, pero te voy a decir, era realmente compleja de operar. Entonces, ahora tenemos, yo estuve viendo el otro día buscando, porque mi hijo trabaja en una empresa del sector eléctrico, su esposa trabaja en una contratista también para el sector eléctrico, entonces los dos están metidos en todo lo que es gerencia de proyectos y quería como proponerle, mira, aquí tienes algunas herramientas novedosas de gerencia de proyectos y Dios mío, me asusté de la cantidad enorme. Claro, Primavera y Microsoft Project están, digamos, en los más vendidos, pero aquí hay docenas de herramientas. ¿Cómo seleccionar la herramienta? Además, el dinero es un condicionante, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí incluso juega también esta parte, ¿no? Del contexto, la necesidad de gestión, ¿sí? Porque, por ejemplo, Primavera para un proyecto de construcción donde tienes cientos o miles incluso de líneas de un plan de trabajo, o sea, pues no hay más, ¿no? O sea, Primavera te da esa flexibilidad, ¿no? Project, por ejemplo, pues te lleva un cronograma que tal vez es con una capacidad mediana, o sea, no te soporta lo que un Primavera, pero te da una capacidad mediana. Pero, por ejemplo, ahora que escuchamos que 1 de cada 2 proyectos son llevados con Scrum en el mundo, Scrum no se lleva bueno, Project ya tiene su módulo de Scrum. Scrum, ¿sí? Pero también, como tú bien mencionas, hay otras herramientas que incluso son gratuitas, muchas, con las cuales tú puedes resolver temas muy puntuales. Por ejemplo, hoy se puede hablar de Jira, por ejemplo. Hoy se puede hablar de herramientas como Trello, por ejemplo. Hoy tú puedes hacer un mapeo de ideas en un tablero de Miro y ese tablero de Miro con una API lo puedes conectar a Trello para que te haga un backlog de un tablero de Scrum. Entonces, o sea, todo este tipo de cosas, ¿a qué nos lleva? Que dependiendo de las necesidades del proyecto, hay a ver, si se abrieron los tipos de proyectos, si se abrieron toda la gama de proyectos que puede haber, ¿sí? También se abren las herramientas. Entonces, realmente las bases, ¿sí? Yo sí quiero pensar que son las mismas. O sea, a ver, hay una base, un principio. O sea, tú tienes que analizar cuál es la forma de trabajar y una vez que ya tengas dominado cuál es la forma de trabajar, entonces sí, volteas a ver las herramientas. ¿Sí? Esto creo que al final del día va a seguir así y no va a cambiar. Tiene pros y contras. Los pros, al tener una gama más abierta de herramientas, tienes más opciones. E incluso, repito, muchas gratuitas. ¿Sí? Los contras, pues no necesariamente ya todo mundo está estandarizado o casado con 1 o 2 herramientas. Pero esto, estimado Adrián, estimada María, o sea, esto lo vemos en herramientas de software de gestión y en todas las industrias y en todos los productos. Hoy dime un producto que no tenga una competencia o que no haya 5, 6 o 10. O sea, tú le das clic y le pones algún tipo de servicio y te va a aparecer una opción. Con la digitalización y la globalización, y bueno, que se potencializó con la pandemia, pues se potencializaron los productos que puede haber. Entonces, el hecho de que haya muchas herramientas de software o muchas alternativas para resolver un problema va a ser la norma, no va a ser la excepción, ¿no? Muy bien. Bueno, llegamos al final del programa público con prácticamente
muchas avenidas abiertas para seguir conversando, así que vamos a tener que obligarnos a tener una nueva conversación. Les agradezco a todos los que se conectaron. Por favor, no se retiren ustedes de la sala para que conversemos privadamente, y mientras tanto le damos las gracias a quienes se conectaron por las diferentes redes a esta sesión. Muchísimas gracias, y bueno, qué bueno que se pudieron conectar, y bueno, pues un placer, Adrián, estar aquí con tu auditorio, contigo, disfruté mucho la plática, y con mucho gusto, para mí sería un honor, un placer, en algún momento tener la continuidad de esta plática.